Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Se conoció el fin de semana la sentencia por homicidio simple en Pehuajó a Nazareno Calleja, quien terminará con la vida de David Gallardo. Allí se dieron a conocer todos los detalles de lo que fue una sentencia de 4 años de prisión. Vamos a hablar con el abogado defensor del agresor. Está en línea el doctor Raúl Murgia. Doctor Murgia, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor, bueno, se conoció finalmente la sentencia, son 4 años de efectivo cumplimiento para Calleja. Infórmenos cómo fue el proceso desde que sucedieron aquellos trágicos hechos en el Parque General San Martín. Bueno, el día 19, bueno, se conoció lo que es la sentencia por un juicio abreviado que realizamos con la Fiscalía. La modalidad que se utilizó para hacer lo que es el juicio fue por videoconferencia, ya que por el tema de la pandemia no nos permiten trasladarnos y bueno, claro, se maneja de esa manera en la actualidad. En el caso bueno, la particularidad que tuvo, bueno, que se llegó a un abreviado por la calificación del hecho como homicidio simple, pero la circunstancia de cómo ocurrió el hecho en particular, hubo una disminución de la pena, que es lo que más, por un exceso de legítima defensa. Pero más allá hay un desconocimiento por parte de la sociedad de cómo ocurrieron los hechos, claro. He visto varios comentarios, porque creo que nadie, yo calculo que una vida no tiene precio y bueno, más allá que los familiares de la víctima siento que están indignados porque parece que una pena no es una pena justa, pero el tribunal criminal determinó lo contrario. Bien. Analizando todo el material probatorio recolectado en lo que es la investigación penal preparatoria. Hay que entender, perdón que lo interrumpa, digo, se habla de una muerte y una sentencia a 4 años que a simple vista y para el común de la gente se interpreta como una pena muy baja, sí. Comparándolo con la vida de un joven de tan corta edad y en una correcto. Circunstancia poco clara. Ahora, para entender, hubo testimonios que determinaron justamente esta reducción de la pena según lo que consta, digamos, en la documentación. Sí, en la presente investigación hubo varias declaraciones y más la declaración de lo que son personas de terceros imparciales, porque hay varias declaraciones, varias versiones, pero la declaración de un testigo en particular, que no doy el apellido del nombre, Lasca, después lo que es el personal policial determinaron lo contrario, de cómo sucedieron los hechos y por qué se actuó en legítima defensa. Primeramente los hechos que como ocurrieron fueron totalmente distintos a lo que se conoce hoy en día en la sociedad. El hecho puntualmente fue que en ningún momento Calleja fue a agredirlo, en ningún momento se determinó que Calleja, porque invertían los roles, que Calleja lo persiguió con un cuchillo a la víctima, a Gallardo. Eso no se pudo, vendrá a ser, es una versión equivocada que hubo en la sociedad y entonces a través de todas las declaraciones se pudo reconstruir el hecho y se determinó que bueno, que siempre Calleja venía escapando de su agresor, que en ningún momento fue a provocarlo y que en este caso, como última instancia, Calleja se defendió cuando ya estaba tendido en el piso. La secuencia fue la siguiente. No hubo parte de agresión de parte de lo que es Calleja, lo que llamó poderosamente la atención y yo creo que se deben replantear un reproche lo que es la propia familia más que nada la mamá y el padrastro de David, porque fueron las personas que lo incentivaron en todo momento y avalaron que David lo atentara contra la vida de Calleja,
porque la secuencia arrancó ahí, Calleja lo comienza, David lo ve a Calleja y lo comienza a perseguir con un cuchillo durante en un trayecto, tirándole puñaladas con un cuchillo. Y Calleja no portaba ningún tipo de arma. Si bien tenía un cuchillo, una navaja, en ningún momento la sacó. Bueno, lo persigue, va a pedir auxilio a lo que es a la policía que se encontraba presente ahí. No pudieron reducir a Gallardo. Gallardo le tiró puñaladas a la policía también, e intentó, Calleja agarra a un efectivo policial de escudo para tratar de no ser alcanzado, vendría a ser, para no ser contra David Gallardo, que en ese momento se encontraba alcoholizado y bueno, bajo la sustancia de narcótico, y estaba decidido a acabar con la vida de Calleja. Calleja en ese momento, donde la policía intenta reducir a David, como vio que no lo podían parar, intenta huir de la escena y tropieza. Ahí donde tropieza, cae boca arriba, Gallardo se le abalanza arriba, dándole puñaladas, donde Calleja lo agarra de la mano, y una tercera persona, que es donde el veredicto de la sentencia vendría a ser la credibilidad de este relato, que una persona, un tercero que estaba presente, que es Lasca, intenta reducirlo pegándole con el casco a David, que estaba encima de Calleja, y no logran frenarlo. Interviene el padrastro de Gallardo, que es en Merlo, saca de la escena a esa persona para que Gallardo cometiera su finalidad, que era quitarle la vida a Calleja. Calleja, una vez que está en el piso, saca de su bolsillo un arma blanca que tenía, y ahí es donde se defiende. Por eso se dan todos los requisitos de lo que es una legítima defensa, y por eso es el monto de la pena. Eso fue más o menos lo que yo se lo explico, lo que ocurrió en la sentencia y en lo que es el veredicto, y el porqué del monto de la pena. Puntualmente, y lo destaca, las declaraciones de los efectivos policiales que participaron en esta situación, y de un particular no relacionado con ninguna de las partes, es que se logra determinar que en realidad Calleja se defiende del ataque de una persona que, incluso lo explica claramente, estaba fuera de sí, sin control de sus actos, teniendo en cuenta que estaba bajo los efectos de alcohol y drogas. Sí, correcto. Sí. Esa tercera persona, bueno, se tomó la credibilidad del relato porque las declaraciones tanto de la mamá y de Merlo están en tela de juicio por una cuestión de la credibilidad del relato, que contaron una versión totalmente distinta, de que en todo momento Calleja fue el que lo fue a buscar, lo fue a increpar y lo persiguió con el cuchillo, y no, la secuencia no fue así, de lo que fue el hecho. Que de hecho fue la versión, digamos, que durante todo este tiempo más se creyó, digo, siempre teniendo en cuenta que hay una persona fallecida, se lo tomó como víctima desde el primer momento. Correcto. Sí, generalmente hubo una confusión, incluso dos testigos que habían declarado que no lo conocían, por la situación de la secuencia de cómo fue ocurriendo el hecho, que veían a uno que corría con un cuchillo al otro, determinaron que invirtió en el rol de las personas. Claro. Pero el personal policial, y a través de las filmaciones, se pudo determinar con certeza de cómo realmente ocurrió. Bien. Calleja en este momento está en calidad de detenido. Sí, Calleja en este momento está con prisión preventiva. El fallo todavía no está firme porque se notificó el día 19, y está alojado en la unidad número 20, ahí tranquilamente. Bien. Ahora, en estos casos, y para interpretar la situación, Calleja fue detenido casi de forma inmediata ocurrida los hechos.
este tiempo que él ya permaneció detenido se computa en estos 4 años de prisión preventiva que hoy determina la causa. Sí, Calleja desde el primer día de la prisión preventiva. Ese cómputo de pena se lo va a tener en cuenta y se va a descontar de lo que efectivamente es de los 4 años. Bien. Doctor Murgia, le agradecemos muchísimo por la información y por supuesto entendemos e interpretamos las posturas. Es importante aclarar cuáles fueron los argumentos de la justicia para determinar una pena tan menor en el caso de un asesinato. Y vuelvo a decir lo mismo, para el común de la gente cuando existe la pérdida de una vida, sobre todo de una vida joven, por supuesto una pena tan reducida genera lo Sí, que se sí, generó sí, en las redes sociales, es entendible. sí, genera una conmoción y creo que a nadie, si le gusta, me hace más que nada, está en juego una vida y lamentablemente terminó de la peor manera, que acá lo que se tiene que, yo como abogado defensor lo que tengo que dejar en claro que en ningún momento Calleja quiso quitarle la vida a Gallardo. Intentó de todas maneras, pidió auxilio a la policía, como última instancia recurrió a defenderse, que por miedo, porque actuó por miedo, porque estaba en una situación donde estaba en juego su vida también, desde el momento que empezó la persecución. Entonces, Calleja vendría a ser, nunca tuvo intención de matarlo, de quitarle la vida a Gallardo. Creo que acá falló tanto un poco lo que es la parte de la vida. Decía, perdón, Claro, tenemos ahí un pequeño problema. Decía, aquí falló la parte, tenemos un pequeño problemita, es importante lo que estaba diciendo. Decía, en esta parte falló tanto vendría a ser la parte de la familia de David, que la madre que lo alentaban a que le quitara la vida. Claro. Y terminó de una manera trágica. Y otra que en la policía no pudo reducir a David, que hubo una falla para mí de parte del personal en ese momento que no pudo. Bueno, ahí el personal policial decía que tampoco pudo controlar, digamos, al agresor. Al agresor, correcto. Doctor Murgia, muchísimas gracias por la información. Bueno, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bueno, es un asesinato, es un joven de 16 años. La historia daba cuenta de que fue agredido en plena vía pública, en medio de un evento. Bueno, hoy la justicia determina 4 años de prisión de efectivo cumplimiento, de los cuales ya 1 año y medio está cumplido porque Calleja estaba con prisión preventiva. Esto generó en el común de la gente una opinión, un enojo lógico y entendible de por qué quien le quita la vida a un joven termina con una prisión tan breve, tan irrisoria. Bueno, la explicación del doctor Raúl Murgia, el abogado defensor de Calleja, dando cuenta de que las declaraciones, fundamentalmente de un particular que se encontraba en el lugar, que presenció los hechos, dieron vuelta a la situación, lograron demostrar que fue David Gallardo el agresor desde el primer momento, que Calleja solicitó ayuda incluso a la propia policía y que en el momento final donde David Gallardo pretendía, alentado por sus familiares, quitarle la vida, fue Calleja quien tuvo esa reacción, lo apuñaló y terminó con la suya.